Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar el proyecto de álgebra lineal, aplicaciones de gráficos en computadora por Jimena Correa Restrepo, Manuela Vázquez Ciro y Juan David Chávez. Buenas tardes. La matriz es un concepto ampliamente utilizado en un montón de profesiones que se encargan de diseñar, modelar, graficar o implementar estrategias que permitan captar, entender o profundizar en un servicio o un producto. Una de estas estrategias es el uso de las matrices en gráficos. Estos gráficos son en computadora y son modelados bidimensionalmente. ¿Para qué se usan estos gráficos bidimensionales? Se utilizan en campos como la arquitectura, diseño de construcciones, gráficos de videojuegos, industria automotriz, y esto lo que hace es que permite analizar los componentes de una figura desde distintos ángulos o planos y eso ayuda a la vez pues como a entenderla. Entonces, de acuerdo con lo que les acabo de decir, este documento o esta presentación va a tratar de entender y detallar cómo las matrices desde un gráfico computacional van a apoyar el desarrollo y modelado 2D y 3D de un producto o servicio que ofrezca una profesión. Los gráficos en computadoras es la transformación matriciales que han jugado un papel fundamental en el desarrollo de las industrias de entretenimiento y producción al servir un canal gráfico a la hora de presentar y probar un producto o un diseño que ampliamente la perspectiva del consumidor. Lo anterior que acabo de explicar se logra a partir de la transformación de matrices respecto a una recta que permite trazar figuras geométricas que componen poco a poco un gráfico bidimensional computarizado. Estas transformaciones matriciales se obtienen a partir de varias reflexiones respecto a las rectas, quienes van tomando distintas figuras e imágenes de acuerdo a sus posiciones, lo cual proporciona los trazos necesarios para conseguir el diseño bidimensional requerido. Adicionalmente, se logra las transformaciones matriciales diferentes con las rotaciones en un plano de una figura cuyo movimiento es contrario a las manecillas del reloj, las cuales permiten crear parábolas que fundamentales en las gráficas, perdón. Los gráficos de computacionales son un conjunto de modelos geométricos que crean imágenes de objetos mediante aplicaciones de matrices y álgebra lineal en diseños asistidos por las computadoras llamadas CAD. Estos CAD es Computer Aided Design. Se utilizan principalmente en modelajes de ingeniería, construcción, arquitectura, aerodinámica, automovilismo, entre otras profesiones, cuyo detalle en las partes de un producto es fundamental en el desarrollo para el funcionamiento del mismo. Otro uso de las matrices en el gráfico de computadora está enfocado en la industria del entretenimiento, ya que la mayor parte de sus películas, videos musicales, programas de televisión o videojuegos están modelados con una gráfica de computadora en el despliegue de la pantalla y en el despliegue gráficos de los datos de las presentaciones de un producto final. Los usos anteriormente descritos por mi compañera Manuela exigen un conocimiento básico matemático como puntos, líneas, curvas conectadas, planos cartesianos y geometría básica, porque el modelaje por medio de matrices a menudo, pues con el modelaje a menudo las líneas curvas se van aproximando a los segmentos de líneas rectas cortos y una figura se va a definir matemáticamente por medio de una lista de puntos. Entonces es importante tener como ese conocimiento básico. En las aplicaciones vamos a ver varios tipos de aplicaciones y varios ejemplos. En este primero, este primer ejemplo tenemos la letra N mayúscula de una figura, ¿cierto? Que va a estar determinada por 8 puntos o vértices. Las coordenadas de los puntos pueden almacenarse en una matriz como la tenemos acá en pantalla, ¿cierto? Entonces tenemos unas coordenadas en X y unas coordenadas en y esto va a ser la matriz D. Cuando nosotros terminamos como tal de definir la matriz, nos va a aparecer los vértices que nos va a dar como tal la figura N. Cuando ya tracemos las líneas correspondientes a los vértices, pues nos da la figura que queríamos desde un principio. La principal razón para describir un objeto gráfico por medio de un segmento de líneas rectas es que la transformación estándar en los gráficos de computadora van a mapear segmentos de línea sobre otros segmentos de línea.
Una vez transformados los vértices que describen un objeto, en este caso nuestra n, se pueden conectar sus imágenes con las líneas rectas apropiadas para producir una imagen completa de un objeto. Tenemos un segundo ejemplo, ¿cierto? Acá tenemos una matriz que nos dan, la matriz A, y nos piden que describa el efecto de la transformación de X que va a X, ¿cierto? Entonces, ¿para qué? Para poder también lograr la figura 2, que en este caso también es la misma n. Entonces, por la definición de multiplicación de matrices, las columnas del producto de AD, ¿cierto? Van a contener las imágenes de los vértices para hallar por la figura n, o sea, la letra n. Por eso, vamos a, vamos a generar esta multiplicación de la matriz A con la D y nos va a hallar, vamos a hallar entonces estos resultados que vemos en pantalla y los vértices transformados se van a graficar en la figura 2 junto con los segmentos de la línea que conectan o corresponden a los de la figura original, ¿cierto? Entonces, gracias a que hallamos por medio de una multiplicación de matrices los vértices, vamos a poder hallar como tal la figura. Le doy paso a mi compañera Manuela con coordenadas homogéneas. Muchas gracias. Coordenadas homogéneas en cada punto X, Y. R2 se logra asociar con X, Y y L sobre un plano en R3 que se sitúa una unidad por encima del plano XY. Se dice que X, Y tiene coordenadas homogéneas. X, Y y L, por ejemplo, el punto 00 y tiene una coordenada homogénea 0001. Las coordenadas homogéneas de puntos no se suman ni multiplican por escalares, pero no se pueden transformar mediante multiplicaciones por matrices de 3 por 3. Una traslación de forma XY es igual X más H, Y más K y se describen coordenadas homogéneas como X, Y y L es igual a X más H, Y más K, L. Esta transformación puede calcularse mediante multiplicaciones de matrices. Cualquier transformación lineal sobre R2 se representa con respecto a una coordenada homogénea por medio de matrices y de una partida donde se forma una matriz de A. Y tenemos los ejemplos típicos. Tenemos las transformaciones compuestas, corresponden que el movimiento gráfico computarizado se logra a partir del uso de dos o más transformaciones básicas. Cuando las coordenadas usadas son homogéneas, dichas transformaciones corresponden a una multiplicación de matrices. Aquí podemos ver un ejemplo. Encontrar la matriz de 3 por 3 que corresponde a la transformación compuesta de aplicar escalamiento por 0, 3 en una rotación de 90 grados y por último una traslación que suma menos 0,5,2 a cada punto de una figura. Y aquí tenemos pues la figura. Tenemos el escalamiento, la rotación y la matriz para la transformación compuesta. Ya les voy a enseñar pues el resultado que nos dio, que sería este, como lo podemos ver, las matrices, y este tendría su resultado, que sería después del escalamiento, después de la rotación y después de la traslación. Ahora le doy paso a mi compañero. Listo, tenemos entonces también las gráficas tridimensionales por computadora. Estas gráficas tridimensionales son especiales ya que requieren de programas específicos para poder modelarlos, ¿cierto? Estos se van a enfocar más en el área del arte y pueden referirse al campo de estudio de técnicas y tecnologías relacionadas con gráficos tridimensionales por modelado molecular. Para hacer estos gráficos tridimensionales por computadora es fundamental contar con coordenadas tridimensionales homogéneas, ¿cierto? En general, pues, por analogía con el caso de bidimensional que ya explicó Manu, se dice que X, Y, Z, H
son las coordenadas homogéneas para un punto específico X, Y, Z. Estos van a estar en R3 si H es diferente a 0. ¿Por qué? Porque tenemos esta formulita donde X va a ser igual a X sobre H, Y va a ser igual a Y sobre H, y Z va a ser Z sobre H. Entonces, por ende, sabemos que todo número cuyo denominador es 0 es indeterminado, por ende, se da la aclaración que H siempre tiene que ser diferente de 0. Entonces, mientras que cada múltiplo escalar que sea diferente de 0 en X, Y, Z1, proporcionará un conjunto de coordenadas homogéneas para estos mismos puntos, ¿cierto? Listo, entonces aquí vamos a proceder con proyección en perspectiva y le doy paso a mi compañera Manuela. Muchas gracias. Es considerado que el plano XY va a representar la pantalla del computador y un observador está situado sobre el eje positivo Z en un punto 00D. Una proyección de perspectiva mapeará cada punto X, Y, Z sobre un punto de imagen X por Y por 0, de manera que los dos puntos y la posición del observador llamado centro de protección estén sobre la línea. Ahora estamos viendo pues la figura que sería la del ejemplo, como lo está diciendo 0, 0, T, S pues la multiplicación, tenemos las coordenadas, el triángulo del plano XZ de la figura tendría siendo la figura A, perdón, que se vuelve a trazar en la parte B, se traza en esta parte, y la longitud y los segmentos de la línea con triángulos similares muestran que y nos realizamos pues las siguientes fórmulas y las siguientes conclusiones y vendrían siendo de una manera similar. Ya resuelto nos da esta conclusión y este resultado. Y si se usa una coordenada homogénea, es posible representar la proyección en perspectiva mediante una matriz. Bueno, ahora procedemos a hacer nuestro caso práctico. Vamos a validar los conceptos que vimos dentro del marco teórico, lo que ya las compañeras han comentado, y vamos simplemente a hacer un ejercicio muy simple, muy aterrizado. Vamos a trabajar con un triángulo en R2. Me parece que este ejercicio a alto nivel, como puede verse, por más sencillo que sea, es la base fundamental de muchas de las aplicaciones y de muchos de los conceptos más avanzados que realmente se traducen de forma final en la gráfica generadas por computadora. O sea, la cantidad de cálculos que una tarjeta graficadora realiza en tiempo real y de forma simultánea parte de la suma y multiplicación entre matrices. Para este ejemplo puntualmente tenemos un triángulo formado por tres vectores diferentes, el vector 2,5, 4,5 y 3,2. Podemos ver aquí esta tablita que nuestra componente en X y nuestra componente en Y. Tenemos al final la misma componente 1, el mismo vector 1 para poder hacer el cerramiento como tal de la figura. Pero pues eso no influye, solamente es de forma visual. Entonces, la primera operación que queremos hacer es un escalamiento. Vamos a multiplicar nuestros vectores por el vector 2,2. Esto quiere decir que nuestro triángulo va a crecer el doble. Por tanto, las componentes finales van a ser 4,10, 8,10 y 6,4. Al pintar nuestro nuevo triángulo obtenemos efectivamente un triángulo el doble de grande, observando la proporción por el escalar que se multiplicaron, por las componentes del vector que se multiplicaron. En este caso fue un vector 2,2. La siguiente operación a realizar, muy similar a la anterior, es qué pasa si multiplicamos por un escalar que no por un vector que no tiene las mismas componentes. O sea que en vez de ser un vector de 2,2 vamos a tener un vector de 1,2. Entonces vamos a multiplicar nuestro
triángulo inicial, nuestras componentes 2,5, 4,5 y 3,2 por el vector 1,2 y obtenemos los mismos componentes en X, o sea, conservamos las posiciones en el eje X, pero nuestro eje Y, pues obviamente se estira, se crece el doble. Aquí tenemos una bonita relación entre lo que ocurre al multiplicar, al hacer el escalamiento de forma proporcional en ambos ejes, a conservar nuestro eje X y duplicar nuestro eje Y. Listo. A continuación, vamos a hacer un ejercicio de traslación. Vamos a mover nuestro visual y lo vamos a ubicar en otro punto en el espacio. Para eso, la operación que vamos a usar es la suma de vectores. Si bien en la operación pasada logramos un crecimiento proporcional a las componentes que estamos utilizando, en este caso vamos a utilizar la componente, el vector 3,4 para reubicar nuestros puntos en el espacio. Al sumar nuestros componentes iniciales con nuestro nuevo vector 3,4, obtenemos los vectores 5,9, 7,9 y 6,6. Conservamos el mismo tamaño de nuestro triángulo, o sea, contienen su misma área, pero está ubicado en otro punto en el espacio. Esto fue una operación tal cual de traslación, haciendo uso de la suma entre vectores. Ahora, para nuestro último ejemplo, vamos a hacer un ejercicio de rotación. Vamos a rotar nuestro triángulo inicial 90 grados. ¿Esto cómo lo vamos a lograr? Vamos a hacer uso de la matriz de rotación, un concepto que realmente no recuerdo haberlo visto en clase, pero al profundizar en este temita de gráficas por computadora, sí se hace muy prevalente entre los documentos que uno va encontrando e investigando. Para este caso, vamos a multiplicarlo, vamos a coger como ángulo θ 90 grados para lograr una rotación completa de nuestro triángulo inicial. Estos 90 grados se hacen en sentido contrario a la manecilla del reloj. Aquí tendremos la multiplicación de una matriz por un vector, teniendo como resultado un vector de 2 por 2 para cada uno de esos diferentes, perdón, un vector de 2 por 1, conservando nuestros puntos en el plano, la proporción de puntos en el plano, porque realmente vamos a estar en otra ubicación diferente. Al realizar esta operación, tenemos que nuestro vector o nuestros vectores quedaron ubicados en esta posición. Al trazar las líneas, tenemos que efectivamente nuestro triángulo inicial rotó 90 grados y se reubicó en una nueva posición. Los ejercicios realizados, estas 3-4 operaciones que hicimos son, digamos que las básicas, y es una ínfima parte de lo que una tarjeta graficadora o un microprocesador puede hacer en tiempo real. O sea, cuando nosotros estamos graficando, maqueteando, ya bien sea en CAD, en Rhino o jugando cualquier tipo de juego, puede ser 2D, 3D, realmente para calcular nuestra ubicación, para poder renderizar las gráficas, lo que hacen, la cantidad de cálculos que hace tanto el procesador como la tarjeta gráfica, parten de estas que hicimos: rotación, traslación y escalamiento. Y listo, espero que haya sido claro. Bueno, vamos a ver las conclusiones. Se utilizan las transformaciones lineales en espacios vectoriales R2 que vimos en clase para realizar una modelación gráfica de 2 dimensiones o 2D, que se obtiene a partir de la realización entonces de dos operaciones entre vectores, que sería la suma entre vectores y la multiplicación de un vector por un escalar.
¿Por qué? Porque esto nos va a permitir obtener una representación matricial X o V, donde V es una matriz que va a representar las coordenadas de los vértices de una figura que se va a expresar como una multiplicación de una matriz X con otras matrices. Esto a su vez va a trazar las expansiones, reflexiones o cortes de una figura graficada. Por lo tanto, se logra comprender que las coordenadas homogéneas permiten el gráfico en 3 dimensiones, 3D, en constante con L, ya que es el mismo gráfico en 2 dimensiones para que se encuentran en una unidad en el plano gráfico 2D. Muchas gracias. Por último, entonces veremos las referencias para terminar nosotros este trabajo. Tuvimos el libro Álgebra Lineal de octava edición, publicado por Coleman y R. Hill. Tuvimos también varios blogs de estudiantes, entre ellos está aplicaciones de gráfica por computadora hallado en Blogspot por Medrano y Álvarez. Igual, toda la información de referencias está en el trabajo escrito para su consulta. Muchas gracias. Eso es todo.